Te daré 3 meles si me atiendes. En árabe, se burló el multimillonario. Lo que dijo la camarera cambió. ¿Y si un solo instante pudiera destrozar todo? ¿Lo que creías saber de alguien? Dentro del Café Luna, un acogedor restaurante mediterráneo. En el centro de Portland. La hora punta de la tarde estaba terminando. Sonaba jazz suave, mientras los camareros recogían las mesas. Bajo una cálida luz ámbar. Detrás del mostrador, Hila Hassan colocaba con cuidado el baklava recién hecho en la vitrina, con movimientos precisos y delicados. A sus 34 años. Llevaba 3 trabajando allí, enviando cada dólar que le sobraba a su casa en Líbano, donde sus ancianos padres esperaban su regreso. La campana de bronce sobre la puerta sonó, y entró un hombre con un traje azul marino a medida, cuya presencia captó inmediatamente la atención. Su costoso reloj brilló, mientras observaba el restaurante. Con ojos calculadores. Otros comensales levantaron la vista, percibiendo el cambio en el ambiente. Hila se enderezó, alisándose el delantal con manos que habían conocido tanto la adversidad como la esperanza. No tenía ni idea de que los próximos minutos cambiarían no solo su vida, sino también la del hombre, que ahora se acercaba a su mostrador. ¿Desde dónde nos observa esta noche? Hila siempre había encontrado consuelo en el ritmo del trabajo en el restaurante. Cada noche traía caras familiares, parejas mayores compartiendo el postre, familias jóvenes celebrando pequeñas victorias, gente de negocios relajándose tras largas jornadas. Recordaba el pedido de cada cliente habitual, siempre saludándolos con una calidez genuina que hacía que el Café Luna se sintiera como en casa. Esta noche era diferente. El hombre del traje caro eligió una mesa en la esquina. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el mantel blanco. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, sus zapatos relucían como un espejo. Todo en él gritaba riqueza e impaciencia. Cuando Hila se acercó con la carta, apenas levantó la vista del teléfono. ¿Qué recomiendan aquí?, preguntó secamente, con la voz que denotaba la autoridad de alguien acostumbrado a dar respuestas rápidas. Los kebabs de cordero son nuestra especialidad, respondió Hila con su sonrisa ensayada. Nuestro hummus se prepara fresco cada día con la receta de mi abuela. Él la miró entonces, observando su tez morena y sus ojos oscuros. ¿Eres árabe? Algo en su tono la hizo dudar. Libanesa, respondió, con cautela. Su expresión cambió. Una fría diversión cruzó fugazmente su rostro. Perfecto. Soy Richard Ashford, dijo el nombre como si debiera significar algo. Cuando la expresión de Hila permaneció educada, pero inexpresiva, él arqueó las cejas. As Industries, la empresa tecnológica. Hila negó con la cabeza. A modo de disculpa. No seguía las noticias de negocios. Pasaba las noches estudiando para su certificación de enfermería. Las mañanas en el instituto comunitario y las tardes aquí. Los labios de Richard se tensaron ante su evidente falta de reconocimiento. Da igual, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano. Quiero el cordero. Y el café solo. Mientras Hila se alejaba, notó que otros comensales observaban a Richard con miradas curiosas. Sus conversaciones telefónicas se volvían más ruidosas, llenas de negociaciones agresivas y risas burlonas. Cuando le trajo la comida, él estaba en medio de una reprimenda a alguien sobre las proyecciones trimestrales. El problema no es el producto, decía, es la presentación. Esta gente no entiende de marketing sofisticado. Hila dejó el plato en silencio,
pero Richard levantó un dedo, haciéndola esperar mientras continuaba su llamada. Ella se quedó allí, sosteniendo la cafetera caliente, observándolo cortar el cordero mientras hablaba. Finalmente, colgó y la miró con ojos calculadores. ¿Sabes qué le pasa a este país?, dijo, sin esperar respuesta. Ya nadie se enorgullece de servir. Nadie se esfuerza al máximo. Hila asintió cortésmente, sin saber qué responder. Ella llevaba trabajando desde los 16, pagándose los estudios y manteniendo a su familia en el extranjero. Cada dólar que ganaba tenía un propósito. En mi negocio, continuó Richard, clavando el tenedor en el arroz, premio la excelencia. La verdadera excelencia. El tipo de servicio que demuestra que alguien entiende de verdad su lugar en el mundo. La palabra dolió, aunque Hila mantuvo la expresión neutral. Ya había oído comentarios similares, insinuaciones sutiles de que su lugar estaba en servir a los demás, de que su acento la hacía menos de alguna manera. Pero algo en el tono de Richard sugería que estaba insinuando algo más importante. Cuando se giró para irse, Richard la llamó. «Espera, tengo una propuesta para ti». Todo el restaurante pareció quedarse en silencio, sintiendo la tensión palpable entre ellos. Hila se giró lentamente, con el instinto advirtiéndole que fuera cautelosa. La sonrisa de Richard se había vuelto más afilada, casi depredadora, y los comensales cercanos habían interrumpido sus conversaciones para escuchar. «Esto es lo que pienso», dijo Richard, reclinándose en su silla con evidente satisfacción. «Me impresiona tu autenticidad. Muy étnica, muy real». Hizo que las palabras sonaran como cumplidos irónicos. «Así que tengo un reto para ti». Las manos de Leila se aferraron con fuerza a la cafetera. «Lo siento, señor. No entiendo». $3 millones, anunció Richard. Lo suficientemente alto para que medio restaurante lo oyera. «Te extiendo un cheque por $3 millones ahora mismo si me atiendes como es debido», hablando solo árabe durante el resto de la comida. Murmullos de sorpresa recorrieron el restaurante. Una anciana en una mesa cercana dejó escapar un grito ahogado. Richard sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Piénsalo», continuó, con voz cargada de condescendencia. «¿3 millones por qué? ¿20 minutos de trabajo? Todo lo que tienes que hacer es aceptar tus raíces. Sírveme como lo harías en el pueblo de donde vienes. Haz una reverencia. Muestra respeto. Habla solo tu lengua materna». Hizo una pausa, disfrutando del momento. «A menos, claro, que seas demasiado orgullosa. Demasiado estadounidense ahora para recordar a dónde perteneces». Hila sintió que el calor le subía a las mejillas. Todas las miradas del restaurante estaban puestas en ella. Pensó en sus padres en Beirut, en las facturas médicas de su padre, en las llamadas preocupadas de su madre por el dinero. $3 millones lo cambiarían todo. Podría traerlos a Estados Unidos, pagar sus estudios de enfermería, ayudar a otras familias inmigrantes que luchaban como la suya. Pero algo más profundo que la necesidad económica se agitaba en su pecho. Richard no solo le ofrecía dinero. Exigía humillación. Quería que ella representara su etnia como un truco, que redujera su herencia a un mero entretenimiento para su diversión. «Señor», dijo ella en voz baja, «no lo creo». «Vamos», interrumpió Richard, con la voz más alta y teatral. «Todos aquí quieren ver si lo harás. $3 millones. ¿Sabes cuánta gente mataría por esa oportunidad?», señaló a su público. «Todo lo que tienes que hacer es actuar con naturalidad. Sírveme en árabe. Muéstranos quién eres realmente. Debajo de esta apariencia americana». El restaurante quedó en completo silencio. Hila podía sentir la mirada de sus compañeros. Detrás del mostrador, con los rostros llenos de preocupación y enfado. Su gerente, Carlos, había salido de la cocina, con expresión sombría. Pero Richard no había terminado.
A menos que te avergüences, insistió. A menos que pienses que tu cultura no es lo suficientemente buena para él. Dinero americano, si este momento te ha conmovido, por favor, dale un pulgar arriba al video. Hila se quedó completamente quieta, con la cafetera temblando ligeramente en sus manos. Pensó en su abuela, quien le había enseñado que la dignidad era más preciada que cualquier tesoro. Pensó en sus padres, quienes la habían criado para que se sintiera orgullosa de su herencia al tiempo que se integraba a su nuevo país. Pensó en cada inmigrante al que alguna vez le habían pedido que exhibiera su diferencia para él. Entretenimiento de alguien más. Richard seguía sonriendo, con el teléfono aún grabando, esperando a que ella se humillara o renunciara a un dinero que le cambiaría la vida. La decisión que tomó a continuación sorprendería a todos en ese restaurante, sobre todo al propio Richard. El silencio se alargó como una respiración contenida. Hila podía oír los latidos de su propio corazón, sentir el peso de cada mirada. La expresión de suficiencia de Richard no había cambiado. Claramente esperaba una aceptación inmediata o una retirada avergonzada. En cambio, Hila, con mucho cuidado, dejó la cafetera sobre la mesa, enderezó la espalda, levantó la barbilla y habló en un árabe perfecto y claro, con el debido respeto. Señor, ha malinterpretado completamente lo que pide. La sonrisa de Richard vaciló. No esperaba que ella hablara árabe, y mucho menos con tanta elocuencia y autoridad. Las palabras fluían como música, ricas y complejas, llenando el silencioso restaurante de una belleza inesperada. Hila continuó en árabe, con la voz cada vez más firme. Usted supone que servir en mi idioma sería sumiso, que me disminuiría. Cree que el árabe es el idioma de los sirvientes, pero el árabe es el idioma de los poetas que escribieron canciones de amor cuando sus antepasados vivían en chozas de barro. Es el idioma de los matemáticos que le dieron los números que usa para contar su dinero. Es el idioma de los médicos que fueron pioneros en la cirugía que algún día podría salvarle la vida. Los demás comensales los miraban alternativamente, intuyendo el cambio de poder, incluso sin entender las palabras. El rostro de Richard palideció, y su mano temblaba al escribir. Un poco. Me ofreces $3 millones para que me humille. Continuó Hila en árabe. Pero no te das cuenta de que ya te sirvo en la lengua de los eruditos, de los científicos, de la gente que preservó la filosofía griega mientras Europa quemaba bibliotecas. Cada palabra que pronuncio encierra 5000 años de civilización. Volvió al inglés, con voz suave, pero que resonaba en cada rincón del restaurante. ¿Quieres saber quién soy realmente debajo de esta apariencia estadounidense? Soy una mujer que habla 4 idiomas. Estudio para ser enfermera. Soy voluntaria en la clínica gratuita todos los fines de semana. Envío dinero a familias refugiadas mientras ahorro para los papeles de inmigración de mis padres. Richard intentó interrumpir, pero Hila levantó la mano, no en señal de sumisión, sino de autoridad. Me gradué con honores en Beirut antes de venir aquí. Podría haber ejercido la medicina allí, pero elegí empezar de nuevo en Estados Unidos porque creo en lo que cuenta. El restaurante podría ser, no lo que piensas, un lugar donde el dinero te da derecho a humillar a los demás, sino lo que debería ser, un lugar donde una mujer libanesa pueda atender a un multimillonario tecnológico, y ambos puedan reconocer la humanidad del otro. El restaurante estalló en aplausos espontáneos. Varios comensales se pusieron de pie e Hila notó lágrimas en los ojos de la anciana. Carlos salió de detrás del mostrador, con el rostro orgulloso y protector.
Richard se quedó paralizado, con el teléfono aún grabando su propia humillación. Los $3 millones de repente parecieron insignificantes comparados con la lección que estaba recibiendo. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero Hila no había terminado. Lo que dijo a continuación transformaría la comprensión que Richard tenía no solo de ella, sino también de sí mismo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un tono conversacional que, de alguna manera, se sentía más poderoso que cualquier grito. Ahora, señor Ashford, desea que le hable. ¿De su empresa? A Richard se le heló la sangre. ¿Qué dijiste? La expresión de Leila había pasado de la defensiva a algo mucho más complejo. No exactamente lástima, sino una profunda comprensión. Ashford Industries, la empresa que lleva 2 años perdiendo talento a raudales. La empresa cuyos mejores programadores no paran de irse a la competencia, cuyas encuestas sobre cultura laboral se encuentran entre las peores de Silicon Valley. La mano de Richard cayó. Se había olvidado del teléfono. ¿Cómo lo sabes? Porque mi grupo de estudio para el MCAT incluye a Hassan Al-Rashid, dijo Hila con calma. Tu antiguo jefe de inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de Hassan, el hombre al que llamabas ese árabe en las reuniones de la junta? El que, con sus innovaciones, hizo que tu empresa ganara miles de millones antes de irse el año pasado. Richard palideció. El color se le fue del rostro. Hassan Al-Rashid había sido la joya de la corona de su empresa. Un genio de la programación cuya partida había provocado un éxodo de los mejores talentos. Hassan viene aquí todos los jueves, continuó Leila. Trae a todo su equipo, antiguos empleados de Ashford que ahora trabajan para Dynamic Solutions. Hablan de código mientras comen los kebabs de mi abuela y planean innovaciones que están enriqueciendo a sus competidores. Richard sintió que la habitación le daba vueltas. Hassan nunca había mencionado conocer a nadie en este restaurante. Las implicaciones lo golpearon como una ola. El jueves pasado, Hassan me enseñó la aplicación que están desarrollando. Algo revolucionario. Algo sobre algoritmos predictivos para la atención médica. Dijo que habría sido perfecta para Ashford Industries, pero Hila se encogió de hombros con elocuencia. Ya no confían en la cultura de su empresa. Mientes, susurró Richard, pero su voz carecía de convicción. ¿Miento? Hassan todavía tiene el maletín del portátil de la empresa. Está en su coche, afuera. El Tesla plateado aparcado justo detrás de tu BMW negro. Los ojos de Leila eran amables pero firmes. Él pensaba devolverlo esta noche, pero cuando te vio entrar, bueno, digamos que decidió esperar. El mundo de Richard se tambaleó. Todo lo que creía saber sobre el poder, sobre el respeto, sobre su lugar en la jerarquía se desmoronaba. La camarera a la que había intentado humillar estaba conectada con su mundo empresarial de maneras que jamás había imaginado. Hassan habla de ti a veces, dijo Hila en voz baja. No te odia, ¿sabes? Está triste por lo que tu empresa podría haber sido. Dice que fuiste brillante antes de que el dinero te hiciera olvidar que la inteligencia viene de todas partes. Por primera vez en años, Richard se sintió insignificante, no por su cuenta bancaria ni por sus opciones sobre acciones, sino por en quien se había convertido. Los aplausos a su alrededor no eran de burla. Eran una celebración de algo que había olvidado cómo valorar. Los $3 millones, dijo, con voz aristocrática. Aún puedo quedármelos. Interrumpió Hila con suavidad. Inviértelos en cambiar la cultura de tu empresa. Paga mejor a tus empleados. Crea programas de mentoría para trabajadores inmigrantes. Demuestra que las empresas estadounidenses pueden consistir en empoderar a las personas, no en destruirlas. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Richard la miró fijamente.
viendo con claridad por primera vez en años. La mujer que tenía delante no era solo una camarera. Era todo lo que su empresa necesitaba y todo lo que él había olvidado como ser. Pero, sus últimas palabras completarían su transformación de maneras que nunca esperó. 6 meses después, Richard regresó al Café Luna. El restaurante lucía igual. Iluminación cálida, aroma a cardamomo y agua de rosas, el suave murmullo de las conversaciones, pero todo lo demás había cambiado. Hila levantó la vista de la caja registradora y sonrió. No la sonrisa de servicio de práctica que le había dedicado antes, sino una sonrisa genuina y acogedora. Señor Ashford, ¿cómo van los cambios? La apariencia de Richard también había cambiado. Habían desaparecido la postura agresiva, la expresión desdeñosa. Su costoso traje seguía ahí, pero de alguna manera lo llevaba de forma diferente ahora, con menos coraza. Más autenticidad. Mejor de lo que esperaba, dijo, deslizándose. En el mismo reservado de la esquina. Hassan aceptó regresar como director de tecnología. La mitad de su equipo regresó con él. El rostro de Leila se iluminó con genuino placer. Hassan mencionó que está muy entusiasmado con la iniciativa de salud. Tu iniciativa de salud. Richard corrigió el algoritmo predictivo. Para las comunidades desatendidas, fue tu idea. Hassan solo nos ayudó a descubrir cómo implementarlo. Era cierto. Después de esa noche transformadora, Richard se puso en contacto con Hassan, lo que dio pie a largas conversaciones sobre la cultura de la empresa, el respeto y la innovación. Hassan mencionó las reflexiones de Leila sobre las deficiencias en la atención médica en las comunidades inmigrantes. Y de repente, Ashford Industries había encontrado su nueva misión. La llamamos el programa Puente, continuó Richard. Tecnología que conecta a las comunidades con recursos de atención médica, independientemente de las barreras lingüísticas o el estatus migratorio. Es exactamente lo que describiste esa noche. Hila le sirvió el café. Había cambiado del café negro al tradicional libanés que ella le había recomendado. Escuché que también financian becas de enfermería. Richard asintió, algo avergonzado por el elogio. Resulta que invertir en la gente es más rentable de lo que pensaba. Nuestros índices de satisfacción laboral son los más altos del sector. Las acciones han subido un 40%. El dinero no lo es todo, dijo Hila en tono de broma. No, convino Richard. Pero ayuda si se usa bien. Carlos salió de la cocina con un plato tapado. De la mesa de Hassan, dijo, dejándolo sobre la mesa. Quería que probaras el nuevo postre que tenemos en oferta. Richard miró a su alrededor y vio a Hassan. En una mesa de la esquina con su equipo. Todos alzaban sus tazas de café en un brindis amistoso. El gesto fue tan natural, tan inclusivo, que Richard sintió un nudo en la garganta. Mientras se preparaba para irse, Richard dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. ¿Ese programa de enfermería que querías empezar para familias refugiadas? Considéralo financiado. Becas completas más ayudas para gastos de manutención. A Leila se le llenaron los ojos de lágrimas. Richard, no tienes por qué. No es caridad, dijo con firmeza. Es inversión en personas que hacen del mundo un lugar mejor. Caminando hacia su auto, Richard pasó junto al Tesla plateado de Hassan. A través de la ventana, pudo ver la vieja bolsa para laptop Ashford que Hassan había llevado alguna vez. Pero esta noche, estaba junto a la nueva tableta de Hassan, de Ashford Industries. La herramienta de la colaboración, no del exilio. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para más contenido. A veces, las transformaciones más poderosas comienzan con el coraje de vernos con claridad y la sabiduría
de reconocer la grandeza donde quiera que se encuentre. Gracias por compartir este viaje con nosotros esta noche.